Hola chicos de conocimiento, soy yo, FPI, el falso profeta de la ignorancia, con la sección de videos que he estado realizando, que es el Coliseo Prehistórico. Bueno, pues comencemos. Bien, este versus va a tratar de nuevo, nuestro protagonista va a ser otra vez el Tyrannosaurus Rex, pero ahora el contendiente es un depredador que también es parte de lo que actualmente es el continente americano, que sería el Giganotosaurus carolini. Voy a dar una breve introducción de por qué surge este versus también popular, a pesar de que nunca se ha llevado en la pantalla grande, pero sí se llevó una vez en los videojuegos. Bueno, a fines de los años 90, una persona de nombre Rubén Carolini, en lo que es la región de la Patagonia Argentina, encontró unos restos de un dinosaurio que aparentaba ser de momento más grande que el Tyrannosaurus Rex, al menos lo era en longitud. Un depredador que nunca se había visto sus características, salvo si tomamos en cuenta los restos encontrados por Jack Stromer en 1912 de un dinosaurio conocido como Carcharodontosaurus. Sería lo más cercano hacia este animal, solo que este animal era más grande obviamente y se supone que más especializado, y se creía que era un cazador mucho más eficiente que Tyrannosaurus Rex. En honor al tamaño de semejante bestia, se le puso como nombre científico Giganotosaurus carolini. Giganotosaurus porque su nombre significa gran gigante saurio del sur, y eso sería en latín, y Carolini por el apellido del güey que lo descubrió. Muy bien. A partir de eso empezaron a darse, sobre todo en la creencia popular, en algunos lugares del mundo, la incógnita de qué hubiera pasado si el T-Rex y el Giganotosaurus se hubieran enfrentado, quién hubiera ganado. En 1997, si no me equivoco, la compañía Capcom desarrolla el videojuego Dino Crisis 2, donde nos presenta un nuevo villano que ya no sería el clásico T-Rex, sino sería el Giganotosaurus, el cual a mitad del juego mata al Tyrannosaurus Rex que estaba siendo el antagonista del mismo. Pero vamos a hacer caso omiso de este versus, ¿por qué? Aparte de que es un versus muy lento y soso, donde básicamente son cabezazos y mordidas, sin contar obviamente los gráficos, todos feos, de ese tiempo, ya que apenas estaba incursionando con los gráficos 3D, pues entonces tenemos como resultado que este versus está por demás exagerado. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos hablando de dinosaurios mutantes creados por una compañía similar a Umbrella, que es también parte del mundo ficticio de Resident Evil, creación también de Capcom. Entonces, en este caso al Giganotosaurus le exageraron bastante las dimensiones y la complexión física. Básicamente era un T-Rex con esteroides con una cabeza bastante grande. Entonces, digamos que este versus no lo contaríamos. Ahora bien, dentro del lado científico, si estos dos bestias se hubieran enfrentado, ¿quién hubiera vencido? En primer lugar, como sucedió con el versus de T-Rex vs dinosaurus, nunca se hubiera dado esta batalla, por distancia de tiempo y espacio principalmente. El Tyrannosaurus Rex, reitero, existió de hace 68 a 66 millones de años antes de Cristo, mientras que el Giganotosaurus carolini existió alrededor de 98 a 94 o 92 millones de años antes de Cristo, unos 35 millones de años más o menos antes que el T-Rex. La distancia de tiempo es abrumadora, nunca se hubieran encontrado, jamás, jamás. Segundo lugar, aunque hubieran vivido en la misma época, tampoco podían coexistir, porque si bien en la actualidad, digamos, son parte del mismo continente, que sería más bien el supercontinente América, recordemos que en ese tiempo América no estaba unida, sino que América eran dos grandes porciones de tierra que estaban separadas y unidas a dos respectivos supercontinentes. América del Norte estaba unida a la Eurasia, junto con México, y una parte de Centroamérica, que es lo que actualmente sería Belice, y una parte del estado de Tabasco. Y Sudamérica era parte del supercontinente Gondwana junto con África. Entonces, pues solamente que el Giganotosaurus o el T-Rex nadaran de un lado al otro del globo para encontrarse sería la única forma en que se hubieran encontrado, si es que hubieran interactuado en el mismo espacio de tiempo. Pero tampoco hubiera sido posible esto, porque ni el T-Rex ni el Giganotosaurus tenían un cuerpo adaptado para nadar. Los brazos son relativamente cortos para permitirles eso. Entonces, pues no se hubieran enfrentado.
Pero supongamos, tomando en cuenta que son parte de un mismo continente y que están ocupando un mismo nicho ecológico como superdepredadores terrestres activos de presas grandes, ¿qué hubiera sucedido? Supongamos que el enfrentamiento hubiera sido en un hipotético América prehistórico unido. Bien, primero que nada, analizar de nuevo a ambos animales. El Tyrannosaurus Rex es en longitud el cuarto depredador terrestre más grande. El primero es el Spinosaurus con una longitud de hasta 17 metros. El segundo es precisamente Giganotosaurus, ese es el segundo, con una longitud máxima de hasta 15 metros. Aunque la mayoría de los ejemplares encontrados rondan entre los 12 y los 14 metros. Y el tercero sería Carcharodontosaurus, que ronda entre 13 a 13.9 metros de largo. El Tyrannosaurus Rex es el cuarto porque si bien hay ejemplares muy grandes que se han encontrado últimamente que llegan exactamente a los 13 metros, digamos que la media basada en los cuerpos más completos encontrados estaría entre 12.2 y 12.7 metros de largo. Por ende, por unos cuantos centímetros sería más corto que el Carcharodontosaurus y por metro y medio más corto que un Giganotosaurus promedio. Eso es en longitud. En altura, el T-Rex era solamente un 1 a 2 metros más alto, ya que su altura yo la voy a tomar en cuenta del piso a la cabeza, más bien a la curvatura que generaría la tercera vértebra cervical respecto al ángulo que generan el atlas y el axis con su cabeza, sería de alrededor de unos 6 metros, mientras que en el caso de Giganotosaurus la altura rondaría entre 4 a 4.7 metros, en este caso el T-Rex es más alto. Y complexión física, es allí donde encontramos la gran diferencia entre ambas máquinas de matar. El Tyrannosaurus Rex era más pesado, por ende, si nos basamos en las medidas biológicas de peso, ¿no?, estatura y longitud, el T-Rex sería más grande, llegando a pesar de hasta 8.9 toneladas, e incluso 9 toneladas, estimándose que se llegasen a encontrar ejemplares con gigantismo o que ejemplares de más de 13 metros. Con eso superaría al Giganotosaurus más grande, del cual se estima un peso de alrededor de unas 7 toneladas. Que tampoco es mucha diferencia, es una tonelada, pero pues en este caso sí va a ser redituable por la complexión de ambos animales. El Tyrannosaurus Rex tiene una proporción de musculatura de alrededor de un 60% en relación al tamaño de su cuerpo. El Giganotosaurus carolinii rondaba entre un 40 a un 55%. También no era fuerte, pero veamos cómo se distribuía la fuerza en este animal. La fuerza estaba más equilibrada en soportar los cuartos de la espalda, por decirlo de alguna manera, lo que serían los omóplatos, los escápulas de los seres humanos, para soportar precisamente la longitud y la forma de la cabeza, puesto que sí, el cráneo del Giganotosaurus no solo era más largo que el T-Rex por unos 20 centímetros, sino que era más amplio. Eso significaría obviamente que se debía reducir el impacto del peso para poder aguantarlo. Pero de ahí en fuera la musculatura está distribuida de manera homogénea en la cola, en las patas, en los brazos y en las mandíbulas. A diferencia del Tyrannosaurus Rex, donde la musculatura se enfoca básicamente en el cuello, la articulación mandibular y las piernas y la cola. Esto nos da a entender el tipo de presas que cazaba. Giganotosaurus estaba especializado para cazar presas grandes pero dóciles, por decirlo de alguna manera, y tenía una técnica de cazar que ahorita vamos a tomar en cuenta. Mientras que el Tyrannosaurus Rex era un depredador activo que abatía presas bastante peligrosas a pesar de que no eran tan grandes como las que cazaba Giganotosaurus. Vamos a comparar la fuerza de mandíbula de ambas bestias. Como les dije, el Tyrannosaurus Rex tiene un cráneo un poco más pequeño que el del Giganotosaurus, llegando a medir el cráneo más grande del Tyrannosaurus Rex 1.45 metros, mientras que el cráneo de Giganotosaurus fácilmente puede llegar al 1.60 metros, 15 a 20 centímetros más grande. Básicamente podría tragarse a una chica mexicana promedio de 18 años. Entonces, dirán, sí, entonces el cráneo de Giganotosaurus generaría una mordida más letal. Sí, dentro de la cantidad de lesión que puede generar la mordida, pero en cuanto a la fuerza de mordida y el tipo de dientes, no. El Giganotosaurus tiene una fuerza de presión de mordida que, si bien yo no he encontrado estimaciones que se hayan hecho específicamente con este animal, se pueden comparar con animales similares a este depredador, como el Concavenator, que sería el espécimen más evolucionado pero más pequeño de los Carcharodontosauridos, o el Allosaurus, que si bien no es un Carcharodontosaurido, parte dentro de la misma línea genética y evolutiva de los Carcharodontosauridos, por ser un carnosauriforme o carnosaurio.
Entonces, si tomamos en cuenta la dinámica de estas mandíbulas, el Giganotosaurus carolini podría alcanzar una mordida de potencia de alrededor de 3.500 a 3.870 kilogramos fuerza. Animal que tenga una mordida similar a esta, sí, los hay en la actualidad. El cocodrilo de pantano de México, el alligator y la fuerza de mordida de un oso polar, pero si el oso polar está generando tracción con sus patas delanteras. Él sería lo más cercano. Mientras, como les dije, les voy a dejar un paper que dice que el Tyrannosaurus Rex podía tener hasta 23.000 kilogramos fuerza de mordida, pero vamos a dejarlo en la estimación que era la más usada convencionalmente, que era de entre 5.700 hasta 6.900 kilogramos fuerza de mordida, porque ya manejar esta nueva estimación sería bastante exagerado y tendrían que tomarse en cuenta muchos factores para valorarla. Entonces, desde ahí en fuera, comparamos la mordida del T-Rex con el de Giganotosaurus, es abrumadora la diferencia. Entonces sería como comparar la mordida de un león con la mordida de un cocodrilo de pantano, precisamente. Pero recordemos algo, que los dinosaurios depredadores no eran como los cocodrilos, que solamente mordían, cerraban, apretaban fuerte y tantan. No, sino que cada depredador, de acuerdo a su filogenia, estaba especializado para un tipo de presa y la forma en cómo lo mataría. El Giganotosaurus tiene cierta ventaja en cuanto a la maniobrabilidad de sus dientes. Tiene alrededor de 47 dientes, 47-50 dientes filosos, de alrededor de unos 12 a 14 centímetros. Los más grandes pueden rondar hasta los 18 centímetros, que tienen la forma de una daga, de una cuchilla de un solo filo. Sin embargo, en estado vivo podrían estos dientes tener cierta sierra en las orillas, y aparte, aunque pareciera que tienen un filo recto y un filo curvo, en ambas caras tendría filo similar a un cuchillo de combate militar. Esto le da bastante ventaja porque permiten dar mordidas certeras rápidas y cortar de manera veloz un trozo importante de carne, no para arrancarla como tal, pero sí para generar una hemorragia importante. Y ahí aquí viene el sistema de caza que voy a explicar más adelante. En cambio, como les dije en el video pasado, el Tyrannosaurus Rex tiene una potencia de mordida muy fuerte y sus dientes estaban adaptados más que nada para despedazar y pulverizar músculos y huesos. Sus dientes tienen forma similar a la que tiene un cuchillo de obsidiana, o a la que, como muchos otros dicen, a la de un plátano. Estos dientes tenían una función también similar a la que tienen los dientes de los felinos actuales, ya que si este animal pudiera agarrar de cuello a su presa, fácilmente le generaría desde la asfixia hasta por la misma presión que ejerce por la mordida, podría destrozar la arteria carótida y la vena yugular, e incluso destruir todo el sistema respiratorio de las vías altas que pasan por ahí, como la tráquea, y esto le causaría una muerte instantánea a la presa. Pero básicamente sabemos que Tyrannosaurus Rex la boca no la usaba para estrangular como los felinos, sino que esta boca la usaba para despedazar durante combate a la presa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un depredador que se enfrentaba a animales muy fuertes o muy agresivos, como es el Triceratops, el Ankylosaurus, los cuales, aparte de que tenían sus armas naturales, como en este caso el Triceratops, sus cuernos, o el Ankylosaurus, su cola en forma de martillo muy dura, también estos animales presentaban osteodermos, en el caso del Triceratops, una gola muy gruesa. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer este animal? Tenía que maniobrar con su misma mandíbula a la presa, someterla y tratar de destruir su armamento natural para poder evitar una lesión importante. Entonces su boca estaba adaptada para una lucha activa, similar a la boca de los cánidos, como los perros o los lobos. Mientras que Giganotosaurus no era su boca así. La boca la usaba como una especie de puñal gigante, y voy a explicar cómo es esto. Antes se creía que este depredador podía cazar en grupos similares a como lo hacen los lobos o como lo hacen los leones, pero después de hacer recientes estudios en la dentadura, en la forma de la constitución mandibular del Maposaurus, un pariente del Giganotosaurus un poco más pequeño, de hecho más pequeño que el T-Rex, y que otro pariente del T-Rex recién descubierto, que sería el Sushentyrannus, se ha descubierto que no cazaban como lo imaginábamos, de una manera despiadada y organizada, sino que lo que hacían era lo siguiente:
Un grupo de alrededor de 3 a 4, en este caso Giganotosaurus, rodeaban a una presa muy grande. En este caso lo que había de comer en la Argentina mesozoica era el Argentinosaurus, el Futalonctosaurus o cualquier otro titanosaurio grande. Entonces, para evitar que estos animales de más de 100 toneladas les cayeran encima y los aplastaran cual pasta de dientes, lo que hacían es que se movían a la par de los flancos de este animal sin que el cuello largo se diera cuenta. Y entonces, conforme este animal se descuidaba, buscaban puntos vulnerables de su cuerpo, generaban una mordida lo suficientemente grande para generar un corte que le haría que perder un trozo importante de piel, sobre todo, y generar una hemorragia que poco a poco iría matando a la presa. Podían pasar así durante días, estar siguiendo a la presa que habían elegido, irla cortando poco a poco como si fueran asaltantes, hagan de cuenta, y llevándose trozos de carne solamente para hacia adelante. Pero ya para satisfacerse solo esperarían a que el animal en cuestión se le infectaran las heridas o se muriera por cuestión de la hemorragia, de debilidad o por calor. Ya cuando ocurría esto, pues solamente ellos tenían que llegar y ya si estaba todavía vivo el animal pero no podía defenderse, ejecutarlo o ejecutar ya sus mordidas pero en el cadáver y comer. Básicamente su sistema de caza era un sistema de caza bastante pasivo, en el sentido de que no arriesgaban tanto el físico, puesto que su complexión no era apta para pelear. Entonces, sí, podían luchar entre miembros de su especie o entre depredadores más pequeños, pero luchar o por tratar de mostrar una codominancia contra la misma presa, no podrían hacerlo. Sus huesos eran relativamente frágiles, no estaban proporcionados para resistir un ataque muy fuerte y también se corroboró esto por lo siguiente. Las patas de los Giganotosaurus son largas en proporción al tamaño de su cuerpo y son fuertemente articuladas y fuertemente muscularizadas. Sin embargo, estas patas, a pesar de tener esa constitución, no les servía para correr muy rápido. De hecho, corrían a una velocidad de 17 km por hora. El T-Rex corría a 22 km por hora. Vamos a poner a pelear ahora sí estos dos bestias, estos dos colosos de la naturaleza. Primero que nada, el Giganotosaurus, a diferencia del Spinosaurus, sí tendría recursos para hacer frente al T-Rex. No para vencerlo realmente, pero sí para darle una pelea e incluso herir de muerte al T-Rex. En primer lugar, su boca. Como les dije, su boca es más grande que la del T-Rex. Puede ejercer una mordida más grande, obviamente, y esto significaría una hemorragia mayor. Y aparte, los dientes podían cortar de manera inmediata la piel del T-Rex y solamente hacer golpes certeros el Giganotosaurus para evitar que el T-Rex lo ataque. Entonces, tiene otra ventaja esta boca. Se ha descubierto que la mandíbula del Giganotosaurus podía expandirse de una manera similar a como lo hacen las bocas de los colúbridos. Esto le permitía obviamente que sea una mordida mucho más grande, incrementar alrededor de un 22% su fuerza. Estamos hablando que podría aplicar una fuerza hasta 4.000 kilogramos. Eso sería suficiente para lacerar un hueso de manera importante en T-Rex. Sin embargo, aquí hay una desventaja. Si llegase a hacer eso con un animal de una constitución tan robusta como el T-Rex, corre el riesgo de que fracture él mismo sus dientes y entonces ya no tendría armas con que pelear. Pero cuenta con sus garras. El Giganotosaurus tenía brazos más largos que el T-Rex. No tan largos realmente, pero eran más largos y si se acercaba de una manera cautelosa podría generar algunas lesiones con sus garras. Sin embargo, pasa lo siguiente. El T-Rex se cree que se comportaba de una manera similar al león y se cree que tenía su mismo grado de inteligencia, mientras que el Giganotosaurus era un depredador relativamente tonto, en el sentido de desarrollo cerebral. ¿A qué me refiero? El Giganotosaurus atacaría de la manera como atacaría un tigre a una presa o incluso a un león. Atacaría de modo de tratar de ejecutar de manera rápida, ahorrando energía, pero agotando en este caso al rival, para evitar lesionarse y para evitar gastar energía de más y matar a la presa o al contendiente de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando te enfrentas con un animal que no se echa para atrás en una pelea? Pues que esta técnica no es sencilla y mientras no se canse el animal que estás tratando de matar, si te logra dar la vuelta y te logra ver de frente a frente, a huevo vas a tener que pelear frente a frente. Y aquí es donde el Giganotosaurus pierde toda su ventaja. Tal vez por flancos podría estar hiriendo al Tyrannosaurus Rex hasta llegar a matarlo, pero por desangramiento, no tanto por un ataque directo. Sin embargo, si se voltea y ataca frente a frente al Tyrannosaurus Rex,
ahí cambian las cosas. El Tyrannosaurus Rex puede medir exactamente cuál es el tamaño, la fuerza y la longitud de su contrincante. Y esto lo aprovecharía a su favor, puesto que sabiendo que es un depredador de una complexión menos robusta y más largo, pero que no puede maniobrarse bastante bien porque tiene que soportar el peso más que el peso del tamaño y la amplitud de su cabeza, podría atacar su misma arma, que sería la cabeza. Y solamente sería efectuar mordidas lo suficientemente potentes para fracturar la mandíbula o el maxilar del Giganotosaurus, llegar al cuello y eso sería más que suficiente. No le cortaría la cabeza como en el caso del Spinosaurus, pero sí le podría generar lo mismo que generaría un león al morder a una presa cualquiera. Una asfixia o una estrangulación o incluso una hemorragia interna, y esto acabaría con la vida del Giganotosaurus. Sin embargo, el Giganotosaurus, por lo que les expliqué, y aparte porque tiene la ventaja de que puede maniobrar a diferencia del T-Rex su cola, porque el T-Rex tiene una cola rígida al ser un coleosauriforme, puede usarla como un arma para defenderse y poder escapar. Digamos que en una pelea no mortal, en donde se enfrentara tal vez por territorio, por cuestiones circunstanciales, hay una probabilidad de un 50-50% de que no muera ninguno de los dos y que cualquiera de los pueda ganar. Si es un enfrentamiento a muerte por territorio, entonces el Tyrannosaurus Rex ganaría el 100% de las ocasiones, puesto que los Tyrannosaurus Rex eran mucho más territoriales que los Giganotosaurus, al ser los Giganotosaurus unos depredadores de manada y nómadas. Mientras que el T-Rex, aunque era un depredador familiar, o sea, se agrupaba en familias, era un depredador de características seminómadas y tenía un territorio definido. Pero si la batalla fuera por depredación, es decir, que uno fuera a comerse al otro, hay una probabilidad de un 60-40. Un 60% que gana el T-Rex, pero que dentro del 60% la mitad de las ocasiones pueda quedar bastante lesionado al punto de morir desangrado con una infección posterior a la batalla, y un 40% de que el Giganotosaurus. Conclusión, el T-Rex ganaría, sin embargo el Giganotosaurus sería el depredador terrestre que le daría mayor batalla. Y bueno, comenta si te gustaría ver otro versus, que de todos modos estoy planeando yo otro. Ya los dejé en el grupo que les pasé la descripción del video, les dejo los enlaces de acuerdo a lo que es las investigaciones recientes de Giganotosaurus y de Tyrannosaurus Rex en cuanto a tamaño de cabeza, fuerza mandibular, etcétera. Y de todos modos ustedes saquen sus propias conclusiones. Si hay gente que está mejor documentada que yo, puede corregirme. Y de mi parte sería todo. Hasta luego.